Cuando morimos con Cristo, también estamos diciendo que vivimos por la fe en Él. Pablo nos enseña esto más claramente ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Pablo hace una afirmación que la verdad a nosotros nos desafía como creyentes y nos insta a vivir por la fe en Cristo. Pablo en Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20, nos dice lo siguiente: Pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una afirmación que la verdad nace desde la propia identidad espiritual que un cristiano lleva. ¿Por qué? Porque Pablo comienza con esta realidad diciendo y afirmando que con Cristo está juntamente crucificado. Y esto mira al suceso histórico de la cruz, en el que nosotros fuimos uno con Cristo al cargar Él nuestros pecados. ¿Estuvo usted cuando Él murió en la cruz? Sí, ¿cierto? Porque usted estaba allí, quizás no presente, pero en la eternidad y desde la eternidad, Dios determinó que así tenía que ser. Todos los que creemos en Jesucristo, hoy por la fe y en aquel momento, estábamos allí por medio del pensamiento y la sabiduría de Dios. Porque todos los que hemos creído en Él, sabemos que incluso los santos del Antiguo Testamento, quienes esperaban a aquel Mesías, o los seguidores inclusive del Nuevo Testamento, y todo creyente que en aquel entonces proclamaba por la fe a Jesucristo, todos aquellos que hemos sido perdonados a través de Jesucristo y por la fe, estábamos allí con Cristo juntamente en su muerte, pero también participamos de aquella resurrección y lo proclamamos a través del bautismo y a través de la confesión de nuestra fe públicamente de Jesucristo. Pablo nos dice en Romanos 6 que nosotros fuimos sepultados con Él y hoy hemos recibido, ¿cierto?, aquella justificación a través de la resucitación de Cristo a una vida nueva, ¿cierto? Y qué hermoso es poder comprender aquello. Nuestros pecados fueron pagados porque fuimos crucificados con Cristo. Por eso ya no estamos bajo ninguna condenación alguna. Por eso Jesús dijo antes de morir: consumado es. Es decir, todo pecado, todo juicio, toda condenación que estaba sobre nosotros y que nos era contraria para ir a Dios, ¿cierto? Cristo pagó aquella deuda que nos era contraria y hizo por completo aquella obra. Aquella lista que usted cargaba en su contra fue borrada. Aquella lista de acusaciones, ¿cierto?, que había en nuestra contra fue consumada, fue pagada por Jesucristo. Y Dios escribió con la sangre de Cristo que aquella deuda fue cancelada. Entonces ahora los creyentes vamos a llevar una vida nueva en Cristo, en unión a Él, ¿cierto?, por medio del Espíritu Santo. Es decir, aquella vida antigua hoy es reemplazada por aquella vida en Cristo. Entonces Pablo dice: no soy en realidad yo el que vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Ese es un misterio profundo, ya que es claro que Pablo aún estaba vivo. Él dice que lleva su vida en la carne de él por la fe en el Hijo de Dios. ¿Pero qué es eso? ¿Soy yo el que vivo en mi cuerpo o es Cristo? Y esta es una de las paradojas de la fe cristiana, que a menudo la gente nos pide como una explicación. Preguntas como: ¿puede explicarme la soberanía de Dios y la elección que hay en el hombre? ¿Qué diferencia hay entre la elección y el libre albedrío del hombre? Son preguntas difíciles, pero las podemos responder todas ellas con la escritura.
ya que todas ellas nacen y se desprenden desde las Escrituras y están arraigadas en ella. Por eso es difícil poder comprender cómo Dios ordena en la mente de los hombres que si ya siendo salvos por Dios, pueden escoger rechazarlo. ¿Podré acaso como hombre, en mi voluntad, tener el poder y la facultad de rechazar a Dios? La verdad que eso es algo imposible e incluso fuera de nuestro alcance, lo que nos lleva a la conclusión que no fueron los hombres quienes escribieron la Biblia. Los eruditos y los escritores humanos, la verdad, habrían arreglado las cosas como esas para que parecieran más lógicas, pero Dios las presentó de tal manera que nos ha dejado maravillados de cuán superior es su sabiduría a la nuestra. Si le preguntara quién escribió Galatas, ¿qué diría usted? ¿Fue Pablo o el Espíritu Santo quien escribió esta carta? La verdad que fue Pablo, pero también fue el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede ser eso? Porque si le preguntara si Jesús era Dios o era hombre, ¿qué me diría usted? Sabemos que él era plenamente Dios, ¿cierto? Pero también era plenamente hombre. Pero ¿cómo se puede ser las dos cosas al mismo tiempo? Y eso es algo que nos podríamos comprender así a la primera, ¿cierto? Es algo que debemos ir a la Escritura y entenderlo a través de la historia, tanto en el Antiguo Testamento para verlo reflejado en el Nuevo Testamento. Todo lo que en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, hablaron de aquel Mesías prometido, aún desde Génesis a Apocalipsis, nos muestran una revelación que en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de manifestarse en el futuro cuando Cristo pisó la tierra y el reino de Dios se acercó a los hombres. Entonces, la pregunta será, ¿quién vive en su vida? ¿Qué me diría usted? La verdad que muchos me dirían, yo la vivo, yo pongo mi cuerpo en sujeción a Dios, yo obedezco la palabra de Dios. Y tendría usted toda la razón. Pero también podría decir, tengo que ceder yo y dejar obrar a Dios. Pero también podría decir, tengo que dejar que Cristo viva su vida a través de mí. El Espíritu Santo fluye a través de mí. Y también usted tendría la razón. Porque en todas las doctrinas relacionadas con la obra salvadora de Dios, hay dos verdades que deben mantenerse unidas. No podemos armonizarlo todo. Hay que declarar las dos verdades y mantenerlas siempre unidas. Pablo nos dice que ese es el gran misterio de la vida cristiana. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, pero al mismo tiempo vivo en este cuerpo carnal. Por la fe lo vivo en él. Eso también exige de nosotros una disciplina, una obediencia y todo esto llevado por la fe, la cual podamos reunir, ¿cierto?, todas estas características para llevar una vida cristiana como corresponde. Y aun cuando todo está dicho y hecho, es el propio Cristo quien está viviendo en nosotros. Como dice Juan Calvino, todo lo bueno que tú veas en mí es Cristo, pero todo aquello malo que tú veas en mí, eso nace de mí. Entonces, aquel que nos amó y se entregó por completo en nosotros, es aquel quien habita en nosotros. Y no nos ha dejado huérfanos solamente para poder hacer lo que nosotros queramos y vengamos en lo que nosotros queramos hacer. No, dejó su Espíritu Santo que nos convence de pecado, que nos ayuda a caminar por la fe y quien también nos ayuda a entender lo que para nosotros a veces es difícil de descifrar en la Escritura. Aquel que inspiró las Escrituras es aquel que habita en nosotros y es quien por la fe nos lleva a creer la verdad de Dios a través de su Espíritu y que podemos declarar y profesar por la fe que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador desde la eternidad y a la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ahora sí podamos decir juntos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí.